corta porque son solo 3 problemas y además son problemas casi teóricos, todo teórico. En el primer problema les plantea una situación en la que calientan un metal a una temperatura, después lo enfrían, le han medido la resistividad y mientras los resultados de esas mediciones les dan algo más o menos así, ¿sí? En una región de temperaturas va a ponerse siguiendo esa línea recta y en otra esta otra. Eso se debe a que hubo un cambio en las condiciones de cristalografía, es decir, cambiaron los tamaños de grano, hubo recuperación, es decir, hubo recristalización, hubo crecimiento de grano, hubo recuperación, ¿sí? Entonces, en la guía, tienen que en este eje está escrito el logaritmo o logaritmo natural, logaritmo en base 10 de la propiedad que estamos midiendo menos P infinito sobre P0 menos P infinito. ¿Sí? Y en realidad lo que debería decir es P sub 0, P infinito, P sub 0. ¿Sí? En este otro eje tienen tiempo. Bien. Y la ecuación con la que ustedes tienen que relacionar esto, bueno, ¿y qué les piden? Les piden la energía de activación de este sistema. ¿Sí? Bien. Y les da como ecuación con la cual básicamente tienen que ajustar, les da un logaritmo natural que debería ser logaritmo, y acá también tenía que ser logaritmo natural. Les da logaritmo natural de P menos P0 más menos una constante igual a por E al menos Q sobre KT por el tiempo. Entonces, esa es la ecuación que nos relaciona. Esta constante que tenemos acá la podemos introducir dentro del logaritmo como una C tilde, una C', y entonces tenemos acá es compatible con esa expresión que tenemos ahí. Admito a un compañero y seguimos. Bien. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es medir 2 puntos en este gráfico, introducirlos en esta ecuación y resolver. ¿Sí? Yo elegí un punto de ahí y un punto de acá, y los valores de esos puntos eran básicamente 0,03 negativo, y el tiempo que le correspondía era de 35, y el otro punto tenía valores de menos 0,18 y el tiempo era de 105. ¿Sí? Entonces, estos pares de valores están relacionados con esta ecuación. Con lo cual, lo que vamos a tener es menos 0,03 igual a una constante, E a la menos Q sobre K por la temperatura en la que se realizó, que era de 294
grados centígrados. Y vamos a poner T alta, ¿sí? Por 35. Y la otra nos va a quedar menos 0,18 igual a e a la menos Q sobre K por T baja por 105. Entonces, lo que hay que hacer es poner los 294, creo que eran, yo me fijo, 284, entonces tenemos 284 más 273, 7, 15, 557. Y la va acá, 557. Y acá abajo va la temperatura acá abajo, que es 22, más los 273. Y tengo 59295. ¿Qué hago a continuación? Hago un cociente de esas dos ecuaciones, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Menos 0,18 dividido menos 0,03 me da 6. A dividido A se va. 35 dividido 105 dividido 35 me da 3. Y me va a quedar E a la menos Q sobre K por 295 más Q sobre K por 557. Dividimos, tomamos logaritmo y reacomodamos y nos va a quedar que Q es aproximadamente 1,8 Joule, 1,8 por 10 a la menos 26 joules. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de por qué hice algo de esto, de cómo lo hice o lo que sea? Profe, sí, ¿podría repetir qué hizo con la C ahí arriba en el logaritmo? Las... Mi expresión, a ver, todo lo que hago es para tratar, digamos, la expresión era logaritmo natural de P menos P0 menos una constante igual a por E a la menos Q sobre K de Boltzmann, temperatura por el tiempo. Esta constante C la puedo escribir como logaritmo natural de otra constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un número y en vez de escribir 0,69 puedo escribir logaritmo de 2. O, a ver, en vez de escribir 1 puedo escribir seno de 90. ¿Qué sé yo? Digamos, las constantes las puedo escribir siempre como se me ocurra. Entonces, esta constante C, en vez de escribirla como C, la escribo como logaritmo natural de otra constante. ¿Sí? De forma tal que el logaritmo de esa otra constante no es el mismo valor. Bien, entonces paso a tener esto. Y como tengo una resta de logaritmos, la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Entonces, todo esto me queda como logaritmo natural de P menos P0 sobre C tilde. ¿Sí? Y esto es igual a por E a la menos Q sobre K de Boltzmann, temperatura, por el tiempo. ¿Por qué hice todo esto? ¿Por qué? Porque en mi gráfico
en mi gráfico, yo tenía en el eje Y logaritmo natural de P menos P0 sobre P infinito o P menos, no importa. ¿Sí? Entonces, esto de acá abajo es una constante. Entonces, lo que hice yo fue reacomodar mi expresión al gráfico para poder usarlo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces está mal el expresado el logaritmo en el gráfico. Sí. Siempre digo que lo tenemos que cambiar para el año siguiente y siempre me olvido. Pero esta vez les prometo, ya a ustedes ya no les sirve, pero les prometo que la guía del año que viene va a ir sin este error. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les dan un grafo, a ver, no creo que les vayamos a dar, pero si les diésemos algo parecido, lo único que tienen que hacer es escribir la expresión que les demos y ajustarla con los datos del gráfico. No hicimos otra cosa. Sí tienen que tener cuidado de que los datos sean de las distintas ramas, porque si ponemos todos los datos de allá arriba, este número, esto no va a cambiar, ¿sí? O sea, va a cambiar esta propiedad, pero va a cambiar básicamente lineal con el tiempo, ¿sí? Este valor no lo va a distinguir. En cambio, al tomar dos ramas distintas, las temperaturas cambian, entonces podemos obtener el valor de Q, ¿sí? ¿Algo más alguna otra duda respecto de este problema? Bueno, supongo que no. Y ahora, por eso les dije, esta guía es muy rápida y lo que viene es, no solo que es más rápido, sino que además es más feo, porque básicamente lo que voy a hacer es leerles el enunciado y contarles a grosso modo cómo se mueven las cosas. Bien. Ahí les dice, les da, cómo es les da una expresión para lo que se conoce como temperatura de recristalización y les da esa expresión en términos de una velocidad de nucleación y un crecimiento de grano, ¿sí? Y les da que el crecimiento de grano es de la forma G sub 0, E a la menos Q sub G sobre KT, y la velocidad de nucleación es un N0', punto, E a la menos UN sobre KT. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de estas expresiones, le definen una temperatura de recristalización. Bien. Hasta ahí es un par de definiciones. Lo que hace a continuación es, les dice que esa temperatura, esta es 2,85 sobre N punto G a la 1/4. Y les dice que escriban esa expresión en términos de G sub 0, N0 y las dos constantes, las dos energías. En definitiva, lo que tienen que hacer es, donde dice N punto, poner esto. Y donde dice G, poner esto otro. Y se acabó. ¿Sí? Y ya queda expresada esa temperatura en términos de G0, QG, N0 punto y QN. En el siguiente punto, les pide
que analicen cómo variaría G sub 0, Q sub G, N0 punto, Q sub N punto, en función de la deformación previa, el tamaño de grano y de la pureza. Entonces, uno tiene que agarrar y decir, bueno, a ver, ¿quién es G sub 0? G sub 0 es una constante que básicamente regula la velocidad de crecimiento. Entonces, si la deformación previa crece, la velocidad esta va a crecer porque tiene más energía acumulada. Entonces, las dos suben en paralelo. Si una sube, la otra sube. ¿Sí? Ahora, si el tamaño de grano sube, esta velocidad va a bajar. ¿Por qué? Porque la otra fuerza impulsora de los crecimientos es el radio curvatura. Y a mayor tamaño de grano, mayor radio curvatura y la velocidad decrece. Entonces van opuestas. ¿Sí? Y la pureza, cuanto más pureza, esta es mayor porque no, digamos, hay menos obstáculos. ¿Sí? Bien. Y este análisis, básicamente, lo hacemos para todo. Entonces, veamos cómo cambia la energía de activación del crecimiento de grano. Si hay más deformación previa, la Q sub G va a bajar. ¿Por qué? Porque, digamos, en realidad lo que va a suceder es que la barrera es menor. ¿Sí? Bien. Si el tamaño de grano sube, ¿sí? La barrera también va a subir, digamos. Voy a necesitar más energía para poder activar ese mecanismo. Y si hay más pureza, de nuevo, la barrera de potencial, la barrera va a bajar. Respecto de la tasa de nucleación, si la deformación es más grande, esa tasa de nucleación también es más grande porque tiene más puntos donde tiene más, hay más defectos donde haber nucleación heterogénea. Entonces, hay más chances de nuclear. Si el tamaño de grano es más grande, esta N0 punto va a bajar. ¿Por qué? Porque baja la cantidad de superficies donde puede ponerse para nuclear. Y si la pureza sube, de nuevo, hay menos defectos, entonces el N0 baja. Y por último, la energía de activación de la tasa, si hay mayor deformación previa, la energía de activación va a ser más chica y va a ser más fácil nuclear. Si hay más tamaño de grano, voy a tener voy a necesitar más energía para activar el proceso y
Si hay más pureza, como hay menos defectos, también voy a necesitar más, más energía. ¿Sí? Bien. Y entonces después les dice cómo van a variar, en función de estas cosas, cómo se movería la energía de recristalización, y lo que tienen que hacer es la expresión de arriba, analizarla en función de esto. ¿Sí? Bien. Y eso es todo el problema 2. Todo esto lo pueden leer del Verhoeven, capítulo 10. Y les va a quedar más claro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos con el siguiente, que es más corto todavía. Bien. El problema 3 les dice que saben que un material responde a la ley de Holy-Page, es decir, la tensión de fluencia es una tensión inicial más una constante sobre la raíz cuadrada del tamaño de grano. Esta es una relación empírica donde analiza cómo varía la tensión de fluencia solo por la variación del tamaño de grano. Todas las otras influencias están guardadas en sigma cero. Bien, entonces les dice que expresen, que encuentren, digamos, que expresen esto en términos de G y N punto. Entonces, lo que van a hacer es van a ir al Verhoeven y van a encontrar que en la ecuación, no me acuerdo, la buscan, pero está cerca de la 1040, un poco antes, un poco después. Y obtienen que el tamaño de grano es una constante por G sobre N punto a la 1/4. Entonces, teniendo esta expresión, la reemplazan en esta expresión de arriba. Vamos a poner D igual a C G sobre N punto a la 1/4. Y entonces, uniendo esas dos expresiones, van a tener que sigma es sigma 0 más una constante prima por E a la QG menos QN punto sobre 8 K de Boltzmann temperatura. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la expresión. Y entonces a partir de ahí les pide que en función de lo que ustedes quieren obtener, vean cómo tienen que variar QG, etc. Y el último les dice, en recristalización y crecimiento de grano están envueltas dos fuerzas impulsoras. Explique por qué aparecen y cuál de ellas es más importante en este problema. Bien. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas impulsoras? Las fuerzas impulsoras son
la deformación previa y el radio de curvatura. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos es más importante en estos procesos? Bueno, la deformación previa es más importante en el proceso previo a la recristalización, porque es la energía almacenada, ¿sí? Y el radio de curvatura tiene importancia después de haber en la parte de crecimiento, porque es, digamos, la energía, donde en la segunda parte del proceso ya se acabó la deformación previa, porque una vez que recristalizan los granos, ya no hay energía mecánica almacenada. Lo único que nos queda es el radio de curvatura. Entonces, ustedes van a tener que ver en este proceso dónde estamos. Si estamos antes de recristalizar o ya estamos en la parte de crecimiento, entonces en función de eso, cuál de estas energías es la más importante. ¿Sí? Bueno. Y con esto se acabaron los 3 problemas de esta guía. Una recomendación o un consejo, un comentario es que en los parciales, en general, este tema se evalúa a nivel teórico. ¿Qué significa eso? Que sepan qué es recristalización, qué es recuperación, cuál es la fuerza impulsora en cada uno de ellos, cómo varían las principales propiedades de un material en la recuperación, en la recristalización y en el crecimiento de grano, ¿sí? Eso es más o menos lo que nosotros queremos que ustedes sepan. Entonces, dicho esto, tienen tiempo hasta mañana para intentar hacer estas tres cosas solas y preguntarle a Sebastián, que va a estar en la consulta previa al parcial, y la semana que viene, creo, nos vemos en el parcial. O la semana que viene también en la clase de repaso, ya no me acuerdo cómo era. Bueno, el martes será clase de repaso y el miércoles parcial. Y cualquier duda que les surja, nos mandan un correo y nosotros siempre tratamos de responderlo en breve. En breve a veces son 2 o 3 días, pero la idea es que siempre les estamos respondiendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, esa segunda ecuación salió de reemplazar el tamaño del grano, ¿no? Exactamente. A ver, yo lo que hice fue, donde decía D, escribí esto. Y después, donde decía G, puse el G0 E a lo menos Q sobre KT, y donde decía N punto, lo mismo. Reacomodé y sale esto. O sea, no les hice paso a paso porque era un poco de álgebra, de pasos algebraicos, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Si no tienen preguntas, entonces damos por terminada la clase. ¿Sí? Díganme que sí o que no, por favor, algo. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta la semana que viene.